un tiempo bienvenido. Dios les bendiga a todos por estar aquí en este día. Una vez más, bienvenido aquí a la casa del Señor, que el Señor permite estar en este momento. Bienvenido. Leti, que viene por primera vez. Por primera vez. Gloria a Dios. Hola. Hola, bienvenida, bienvenida. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie para entonar esta oración. Aleluya. Padre, te damos gracia y honra a Dios. Gracias porque nos permite, Dios mío, tú eres el primer dador, dador de vida, dador de amor, dador de paciencia, dador de misericordia. Aleluya, dador de perdón. Diste a tu Hijo, Dios. Y si hay una palabra que puedo expresar para un símbolo de darse enteramente, es que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo. Aleluya, a tu unigénito, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra respuesta es recibir y adorarte, Señor. En estos momentos te presento las ofrendas, Señor, mi Dios, para que seas tú, Señor. Padre, si hay alguien que está en necesidad, Dios mío, en necesidad de trabajo, en necesidad, Dios mío, de hogar, cualquier necesidad que puede estar, Dios mío, que tú seas supliendo conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Tú sabes, Dios mío, los que pueden dar, los que no pueden dar. Así que te pido, Dios, que bendiga sus finanzas, sea que puedan dar o no puedan dar, Dios mío, porque tú lo conoces, Padre. Mi Dios, la obra está en tus manos, Padre. Todas las cosas son tuyas. Tú eres Rey de reyes y Señor de señor, el dueño de la plata y el oro. Y bendice a cada uno, Dios mío, que se proponga en su corazón dar con un corazón generoso, Señor, con un corazón alegre y dispuesto. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te adoramos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, dale. Ya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno. Hoy continuamos, vamos a continuar con nuestro taller, la segunda parte, y hoy nos acompaña Susana Sánchez, que es maestra y está aquí con nosotros para darle continuidad a lo que empezamos la semana pasada. Amén, así que quiero orar por ella, así que gloria a Dios. Padre, te presento a tu hija en estos momentos, para que seas tú, Señor, mi Dios, glorificándote, Padre Santo, en cada palabra, Dios, Padre, que ella abre su boca y tú la llenas de tu palabra, papá, y que tú prepares cada corazón aquí presente, Señor, para que sean edificados, Dios. Yo te lo pido, Dios mío, que no sea un acumular palabras, sino sea una conciencia, mi Dios, de lo que tú estás estableciendo, Señor. Sigue, mi Dios, impartiendo, papá, y que este día sea marcado, Dios mío, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, para un antes y un después, para un avance del reino, para un heme aquí con convicción, para un adelantar, Dios mío, a tu reino, para un amor a las almas, para una disposición, Señor, aleluya, una obediencia completa, papá. Oh, Raman sale kunanei somai, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, amada Pastora Katy. Gracias. Bueno, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Veo caras nuevas. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Victoria. ¿Puedes entender español? Sí, puedo entender todo, pero hablar no mucho. Ok, muy bien. Este reino de Dios es presente y es futuro. ¿Cómo se inauguró este reino? Con la llegada de Jesucristo. Se inauguró el reino. ¿Por qué es un reino a futuro? Porque dice la palabra de Dios que precisamente con la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, se va a manifestar completamente su reino de justicia. Se va a establecer eternamente. Entonces es un reino presente, es un reino a futuro, y vemos que este evangelio demanda arrepentimiento y fe. Entonces, habiendo dicho esto, avanzamos al tercer punto. Bueno, antes de avanzar al tercer punto, ¿alguien sabe cómo se establece este reino?
O sea, ya dijimos que llegó con Jesucristo, es un reino presente, es un reino futuro, pero ¿cómo se establece? ¿Cómo empezó en ti el reino? En entender con la revelación y por medio del Espíritu Santo. Así es, precisamente empieza cuando un corazón se establece el reino de Dios en ti primeramente. Se establece en ti a través de un corazón. Cuando tú crees en Jesucristo y hay arrepentimiento de tus pecados, en ese momento se establece el reino de Dios en tu corazón. Y ese reino empieza a avanzar. Entonces, el creer en Jesucristo, el arrepentirse de nuestros pecados y recibir el perdón de Dios y ser transformados por medio de la obra. ¿Por qué? Porque cuando creemos y nos arrepentimos, recibimos el don del Espíritu Santo. Ese don perfecto, y gracias al Espíritu Santo nos va transformando y vamos recibiendo esa nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, sin el nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios que no podemos ni ver ni entrar al reino de los cielos. No sé si está claro hasta aquí. ¿Cómo? Muy bien. Entonces, el tercer punto que también habló nuestra pastora Katy es entender la urgencia de predicar el Evangelio. Y para esto, ella leyó versos bíblicos. Yo quiero retomar, aquí está Proverbios 24 del 11 al 12. Y quiero leerlo. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de ser masacrados. Si dices, no lo sabíamos, ¿acaso no lo percibes el que pesa los corazones? ¿No lo sabe el que vela por tu alma? Él pagará a cada uno sus obras. Entonces, nosotros vimos que los perdidos están en una urgencia de conocer la verdad, para que puedan ellos pasar de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque hay una sentencia sobre todo ser humano. Hay una sentencia de muerte. Yo no sé si esto te conmueve, pero la sentencia sobre ti se ha quitado cuando tú creíste en Jesucristo. Amén. La pregunta es si tú estás conmovido y estás realmente compadecido de aquellos que sobre el cual todavía está esa sentencia de muerte por el pecado. ¿Y sabes qué? No lo saben. No saben, pero tu responsabilidad y mi responsabilidad no es salvar al mundo, como lo vimos, sino que nuestra responsabilidad es hablar el Evangelio para que ellos sean salvos por medio de la obra de Dios. Entonces, vemos a raíz de estas verdades el primer discurso que nuestra pastora Katy habló en Hechos 2. Y ese primer discurso lo analizamos claramente y quiero volver a retomar ese discurso y contestamos algunas preguntas. Esas preguntas las tenemos aquí. ¿Qué sucedió antes del discurso de Pedro? Vimos que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? La promesa de Joel 2, 28 al 30 se cumplió. No sé si está baja de Acu. Creo que sí. Otra. Por la bella. Siente en el corazón. Yo he creído un poder que no se toca. Yo he creído un poder que no se ve. Yo he creído un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba.
Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro les dijo: «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Entonces Pedro tomó al hombre lisiado y de la mano derecha y le ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pies y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón y donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Si quieres podemos dejar hasta ahí. Como quiera vamos a... si quieren yo puedo leer aquí la otra parte. Sí. Dice, pero Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. El pueblo de Israel dijo: ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilatos. Y a pesar de que Pilatos había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue para defender la fe y mostrar con base en la Biblia fue para defender la fe y mostrar, permítame aquí. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes le levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Y dice, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto de Dios. Les prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo, Jesús lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Amén. Vemos exactamente aquí qué sucedió en este pasaje, en Hechos 3. ¿Qué fue lo que sucede? Adelante. Bueno, sucedió un milagro.
en ese momento, en el momento en que Pedro y Juan entraron, vieron a esa persona, entonces recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Por medio de Dios, entonces pudieron hacer ese milagro. Exactamente. Ahí lo que vemos es que precisamente en esa cotidianidad, ellos iban ahí a la reunión de oración, ven este cojo de nacimiento, va y les pide algo, les pide dinero. Y le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Es decir, que lo que está haciendo aquí es precisamente la manifestación de Pedro, que creyó, porque inmediatamente le dice, yo no tengo esto, pero lo que tengo te doy. Él creyó, Pedro creyó, y ese creer lo mueve a decir en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La manifestación de tu fe es suficiente para manifestar esos milagros. ¿Tienes fe en Jesús? Entonces se van a manifestar esas señales, porque así lo dice Mateo. A los que creen, ¿qué dice? Estas señales les seguirán a los que creen. Entonces, precisamente, se manifiesta el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta? ¿Era el poder de Pedro y de Juan? No era de ellos, era el poder lo que portaban. ¿Qué portaban? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué portas tú? ¿Qué portas tú? Quiero escuchar. Si tú estás seguro que portas el Espíritu Santo, entonces portas el poder de Dios. Amén. Quiero que nos vayamos identificando y dejemos de ver la palabra de Dios como un suceso aislado, sino como una verdad que hoy te persigue y te hace libre. Porque si nosotros no empezamos a ver esto, que es parte nuestro, que tú también eres un discípulo de Jesús y que en la cotidianidad va a haber gente que te va a pedir limosna, pero tú vas a tener el poder para entregarle el pan de vida. Y si tú puedes ver realmente lo que portaba Pedro, es lo que portas tú hoy en día. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Amén. Así es que dice que tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Cuando nosotros damos ese paso de fe, como dicen algunos pastores, los primeros se nos murieron, pero después los otros vivieron. Así es que no tengas temor porque la obra es de Jesús. Él es soberano para sanar, Él es soberano para manifestar como Él quiere su poder. La pregunta es si nosotros nos vamos a dar ese paso de fe para manifestar el poder de Dios. Número 3, vemos aquí, me gusta enumerarlos porque es en la manera en que yo hago mi esquema mental, pero no tiene nada que ver el orden, simplemente vemos aquí en este pasaje un testimonio vivo. Un testimonio vivo que más adelante en el capítulo 4 vemos que se le enfrentan a Pedro y a Juan, se les ponen ahí todos los líderes, gente de autoridad. Quiero decirte que cuando tú te pares a evangelizar, va a haber autoridad espiritual contraria que se te va a poner. Pero tú vas a tener el poder, porque si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y si tú lo crees, no hay poder demoníaco que te pueda detener lo que Dios ha establecido para que se haga. Amén. Y eso fue lo que sucedió en este capítulo 3 y en el capítulo 4. Aunque no lo leímos, no lo vamos a leer por el tiempo, pero aún les prohibieron y les dijeron, ¿con qué autoridad están haciendo ustedes esto? Y Pedro, ahí vimos que él testificó que no había sido por su poder. Dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando yo no sé si tú sabes qué significa cuando nosotros decimos en el nombre. No estamos hablando solamente de un nombre como el nuestro. Estamos hablando del carácter de quién es Cristo. De quién es Cristo. De que Él es el Hijo de Dios. De que Él es Dios. Y cuando nosotros decimos, Dios, en quien es Dios, hemos hecho esto. Entonces, lo que hace aquí es que vemos que ese testimonio vivo les hace ver a ese milagro a los demás.
Y dice que muchos de ellos creyeron, pero los que no creían aún no podían negar un hecho real. Porque ¿quién puede negar que ese cojo andaba? ¿Quién podía negar? Por más que refutaran con palabras, no podían negar un hecho real. Y así es en nuestras vidas. Cuando tu vida es transformada por el Evangelio, ¿quién puede negar ese milagro? Si tú mismo has sido transformado por el poder de la palabra. Cuando antes era yo mentirosa, adúltera, inmoral, cuando yo antes era irrespetuosa, cuando yo antes era adicta a tantas cosas, al trabajo, adicta a la ira. Estoy hablando en serio de mi testimonio. Pero ahora, ¿quién puede negar? ¿Quién puede negar el poder de Dios en mí? Nadie. Aleluya. Porque ese es el poder transformador. Aunque alguien no cree, nadie puede negar lo que el Señor ha hecho en ti. Y de eso se trata, porque una fe verdadera va a traer esos principios bíblicos, esos principios del Evangelio. Porque nosotros no podemos predicar un Evangelio que no estamos viviendo. Y precisamente de esto habla, que en la cotidianidad Pedro vio como una oportunidad para evangelizar. Dijo, de aquí soy, aquí en esta oportunidad, no sé si tú estás rodeado de necesidades, pero si algo hay en tu trabajo, en la calle, en donde quiera, en tu familia, son necesidades. Es una oportunidad. Yo quiero que empieces a ver eso como una oportunidad para dar el Evangelio. Gloria a Dios. Una oportunidad para darlo. Y así, precisamente, ahí vemos específicamente en Hechos 3:1, donde dice que viendo esto como una oportunidad, y empezó ese milagro, precisamente dio la plataforma para dar el Evangelio. Entonces, ciertamente nuestras obras sociales nunca van a sustituir, escuchen algo, nunca van a sustituir el Evangelio. Amén. Podemos estar haciendo algo bueno, qué bueno que lo hagas, pero necesita la palabra escrita para que eso tenga poder, porque la palabra en sí misma tiene poder para corregir, tiene poder para enseñar, para instruir en justicia, lo que nuestras palabras no lo tienen. Entonces, es precisamente, vamos a establecer aquí que también vemos aquí que exponerlos a la verdad de su pecado, que fue lo que hizo Pedro ahí. Dijo, ustedes mataron al dador de vida. Qué fuerte, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que exponer la verdad. Confrontar el pecado, ¿para qué? No para condenación, sino para arrepentimiento. Que nosotros lo hagamos. Recuerdo una vez que iba a predicar allá en México, en la iglesia, y yo había puesto algunas cosas, unos versículos bíblicos, y el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, tú no vas a dar eso, aunque ciertamente es palabra escrita, pero tú lo estás dando con la intención de condenación. No es así. Tú no vas a confrontar aún con la palabra. Escuchen bien esto. No cometamos el error de confrontar el pecado con una intención mala, sino que nuestra intención siempre debe de ser en arrepentimiento. Primero ahí me arrepentí y después pude dar el mensaje, pero precisamente ahí Pedro le dice, ustedes rechazaron a ese santo el justo y en su lugar exigieron soltar a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Ustedes son testigos de esos hechos. Fuerte, pero con la intención de arrepentimiento. Eso va a provocar lo que es y de lo que trata Hechos 4, de un arrepentimiento genuino. ¿Por qué la gente no se está arrepintiendo el día de hoy? ¿Por qué? Nosotros a veces somos culpables de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos compartiendo el mensaje completo. Amén. De lo que la pastora Katia nos hablaba la semana pasada. No podemos mutilar la parte doliente del Evangelio, la parte oscura, dura, fuerte de la verdad, de que nosotros somos los que crucificamos a Jesús y nuestro pecado merece la muerte, merecemos la muerte. Pero nosotros sabemos la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Aleluya. Y nosotros no podemos quitar la parte A para la parte B.
es necesario hablarlo. Así es que vemos verdaderamente lo que se manifestó. Dice que aquellos que creyeron, dicen, algunos ciertamente no, pero dice que se agregaban los que iban creyendo ese mensaje. ¿Y cuántos fueron los que se agregaron ahí? 5,000 personas para Aleluya. fundar la iglesia primitiva con un mensaje que nadie podía refutar por el poder de la manifestación de Dios ahí. Quiero que nosotros vayamos y que hoy quiero que tú amplíes tu visión de qué es el Evangelio. El Evangelio es un privilegio que tú tienes. En Hechos 10 dice que el Evangelio no se le fue concedido para que los ángeles dieran ese mensaje. Imagínate qué poderoso es esto. Aleluya. Dice ahí que cuando Cornelio estaba ahí orando, dice que un ángel lo único que pudo hacer es enviar a uno llamado Simón, conocido como Pedro, para que Pedro fuera a enviarle el mensaje de salvación a Cornelio. El ángel mismo no podía hacerlo. Quiero que tú lo veas como un gran privilegio que tienes hoy. No es un mensaje solamente, es un privilegio que tú tienes y que te ha sido concedido a ti y no a los ángeles, los cuales tienen poder, pero no se les ha concedido en la soberanía de Dios. Número 2, el Evangelio no solamente es un mensaje, sino que es poder de Dios para transformar al más vil pecador. Al más vil pecador, y para esto tenemos ejemplo en la palabra de Dios. El rey Manasés, el cual hizo pecar a toda la nación de Israel, el cual levantó ídolos, el cual asesinó, el cual dice que se arrepintió estando ahí en la cárcel y Dios le perdonó. Es poder de Dios para salvación a los que creen. La pregunta es, ¿crees que verdaderamente puede el Señor salvar a tu familia por medio del poder del Evangelio? Amén. 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 ¿Puede salvar una nación? Amén. Si los autoridades supieran, eso pasó en África con el evangelista Reinhard Bonnke. Él lo invitaban y le decían después, ven a este país, porque ya habían constatado a través de otros países donde él estuvo predicando todos los beneficios que el mismo país tenía cuando se convertía en el Evangelio. Y los mismos mandatarios, los mismos presidentes, los gobernantes lo invitaban para que llegaran también a su país para traer ese poder que es transformador, el poder de Dios para transformar. Un llamado. El Evangelio es un llamado a creer. Es un llamado a creer. Es un llamado a creer en Jesucristo. Y también es un llamado al arrepentimiento. Comienza con el arrepentimiento, pero no nos quedemos ahí. Es un llamado a someternos al gobierno de Dios, a caminar bajo el dominio de Dios, dejando el pecado y siguiendo a Cristo. La pregunta es, no sé si tú te has quedado, ¿en qué parte te has quedado? Si en el arrepentimiento o todavía estás lidiando con someterte al gobierno de Dios. Quiero decirte que entre más tú cedas someterte al gobierno de Dios, más se va a manifestar el poder, ese poder en ti. Entonces, habiendo visto que es un evangelio, un obrero, nosotros siempre oramos, Señor, envía obreros a tu mies. O decimos, envía evangelistas a tu mies. ¿Cómo oramos? ¿Cómo dice ahí la palabra? Envía obreros. Envía obreros. Dice, envía obreros. Obreros. Envía siervos. Un siervo es un hombre con una urgencia espiritual encaminada a una sola meta, que es el Evangelio, que es traer el Evangelio. Es todo lo que importa. No sé cuántas cosas estén ahí, pero a mí me confrontaba profundamente este mensaje. ¿Cuál? Muchísimas gracias. Jesús tenía una atracción, y aquí lo quise poner así, casi fatal. ¿Por qué fatal? Porque murió por los perdidos, que lo llevó a la cruz. Pero nada tenía para él más importante que sanar almas,
y salvar vidas para Jesús. La pregunta es, como nuestro modelo es Jesús y nosotros estamos teniendo el mismo sentir, y si no, vamos a pedir ese sentir, si no lo hay. Si no lo hay verdaderamente, un sentir, ese sentir que tenía Cristo por las almas, por los perdidos. Quiero establecer estos principios porque se trata, he escuchado muchas cosas acerca del evangelismo, pero quiero que hoy nos centremos en estos principios espirituales. Los voy a mencionar. Conocimiento de la verdad. ¿Qué necesitas para evangelizar? Conocimiento de la verdad, conocimiento de la palabra. ¿Qué necesitas creer? ¿Has creído ya? No escuché. ¿Han Amén, creído amén, ya? amén. Amén. ¿Tienes conocimiento de la palabra? Amén. Amén, amén. ¿El Espíritu Santo está en ti? Amén. Amén. El poder de Dios está en ti. Ahora hay una parte esencial. Tienes que hacer tu parte. Dios ya hizo la suya. Tienes que hacer tu parte y ser intencional. No cuando tenga tiempo. Tienes que ser intencional en esto. No podemos dejarlo a la desidia, a la deriva, a la y se va. Tenemos que ser intencionales y hablar la palabra escrita. ¿Qué es esto? Tenemos que hablar la Biblia. Dijimos que esa es la espada más cortante, más que una espada de doble filo, que penetra hasta discernir los pensamientos del hombre, hasta los tuétanos, hasta poner al descubierto que hay en el corazón del hombre. Parte el alma, parte el corazón. La palabra misma tiene el poder para hacerlo. Por eso nosotros tenemos que hablar la palabra escrita, como lo vimos en estos dos ejemplos, lo que hizo Pedro. En el capítulo 3, en el capítulo 2, ya en esos ejemplos, ¿verdad? Entonces, número 6, tienes que confiar en la palabra escrita. ¿A qué me refiero en esto? Que la palabra en sí tiene el poder. No necesitamos añadirle más, ni quitarle. En sí tiene el poder. Dios, ahora quiero dejar algo muy en claro, porque algo que yo estaba meditando, Dios te va a dar el método, Dios te va a dar la manera, Dios te va a dar los medios y el ingenio necesario para que tú prediques el evangelio de manera creativa, de manera especial, de manera sencilla, donde estás, donde tú te mueves. Así es que los métodos se los dejamos al Espíritu Santo, los medios, la creatividad el Señor te lo va a dar. A veces simplemente es un impulso que tienes que obedecer, eso es todo. Y de hacer una simple pregunta. Por eso no me gustaría hacerlo. Siento que eso limitaría al Espíritu Santo si yo dijera tienes que hacerlo así, asá, sino que el Espíritu Santo nos va a decir cómo. Y con estos principios espirituales que hoy nos podemos identificar que están en nosotros, podemos también derribar algunos factores de obstáculos para la labor del evangelismo. Solamente puse algunos porque hay muchos obstáculos, como también hay muchos métodos. Pero me gustaría que ahí cada uno empezáramos a leer uno. Juan, el número 1, ¿qué dice? Ser neófito, desconocer las escrituras. Exactamente. Eso es un obstáculo. Si nosotros no podemos ser neófitos, ¿qué quiere decir eso? Falta de conocimiento, ¿verdad? Tenemos que conocer las escrituras. Pensar que el perdido va a ser salvo de cualquier manera. Yo he escuchado eso, ¿no? Como quiera Dios lo va a salvar. No, Dios tiene su forma y estableció cómo salvar. Amén. Y nosotros no podemos decir, bueno, una oración, realmente Él hizo la oración de fe. Bueno, pero ¿qué está manifestando su vida real el día a día? ¿Es algo o no es algo? Sus frutos va a manifestar si eso fue real o no. Amén. Entonces necesita la persona un arrepentimiento genuino. Número 2, Indy, ¿lo puedes ahí leer, por favor?
Incredulidad. Incredulidad es otro obstáculo cuando nosotros no creemos, ¿verdad? Número 3, Jan, si me lo quieres leer ahí. Andar en los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, andamos en gritería, murmuración, falta de perdón, entonces eso contrista al Espíritu, puede ser un obstáculo para que nosotros podamos evangelizar, ¿verdad? Para que el Evangelio pueda realmente fluir. El 4. Pensar que Dios lo va a hacer todo. Pensar que Dios lo va a hacer todo. Y eso es que realmente Dios lo puede hacer todo, ¿sí o no? Amén. Dios lo puede hacer todo. Pero hay una parte que se nos ha delegado. Y esa parte es la que Dios no va a hacer. No la va a hacer. Y eso tenemos que estar bien conscientes. Porque nuestra responsabilidad es la llenura del Espíritu Santo. Y nuestra responsabilidad también es predicar la palabra. Y esa es la parte que no va a hacer Dios, que se nos fue delegada a nosotros. Número 5, Leti, no sé si no la puedes leer ahí. Tomar el lugar del Espíritu Santo y querer convencer con palabrería nuestra. Así es que lo voy a convencer, ¿verdad? Nosotros no somos el Espíritu Santo, sembramos la palabra, unos siembran, otros riegan y Dios es el que da el crecimiento. Entonces no podemos con palabrería. Por eso es importante, se nos ha dicho que el testimonio es importante, claro, pero nunca podemos dejar de lado la palabra. La palabra tiene que ser dada y darle el lugar al Espíritu Santo. Número 6, un evangelio mutilado, lo que hemos dicho. Una parte solamente del evangelio. Cristo te ama, Dios tiene un plan hermoso para ti. Cristo murió por ti en la cruz y no saben por qué murió Cristo en la cruz por ellos. Entonces no podemos mutilar el evangelio. Eso también es un factor que obstaculiza la misma conversión de la persona. Amén. Entonces, discusiones, religiosidad, no sé si a alguien más se le ocurre alguna otra cosa de eso, pero nosotros somos llamados a conocer la verdad. Escucha esto, no solamente conocerla, a defenderla. ¿Cómo vas a defender tú la verdad? Con la verdad. Amén. Con la verdad. Con convicción. Con convicción. Amén. Así es. Entonces hemos visto los principios espirituales para evangelizar, también factores que nos obstaculizan. Y por último quiero decirles que el factor el que más obstaculiza es el evangelio que no se predica. Amén. ¿Has escuchado esto? El evangelio que tú no predicas es el obstáculo más fuerte. Porque mientras que tú calles, como nos dice la pastora, la mentira va a avanzar. Si tú callas la verdad. No hay evangelio no hay obstáculo más fuerte que precisamente el evangelio que no se predica. Amén. Así es que el evangelio que no se predica está muerto. ¿Qué evangelio portas tú? ¿Qué evangelio tienes tú? Dios nos habla ahí en el libro, ahí en la palabra, en el libro de los Hechos, nos habla de que Dios no hacía una obra aquí, por allá, sino que ¿qué pasaba? ¿Qué nos enseña la iglesia primitiva? Que donde iban, dice que ellos salían a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que tú no salgas, Amén. Dios se manifestará. Dios necesita de sus hijos para manifestar su gloria. Y Dios hacía cuando los discípulos hacían. Dios hacía, ¿qué ha hecho en tu casa conforme a lo que tú has hecho? ¿Qué ha hecho en tu iglesia conforme a lo que tú has hecho en tu iglesia? ¿Qué ha hecho en tu ciudad conforme a lo que tú has hecho en tu ciudad? Y eso es precisamente lo que nos conforma. Nos confronta, pero también la pregunta es si tú estás inspirando a otros para que se unan a esa gran comisión. Tu vida está inspirando a otros a que realmente se unan
¿O realmente está haciendo un efecto contrario? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces quiero hoy que nosotros sepamos que el avivamiento comienza con un corazón avivado. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber avivamiento sin una labor salvaje. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Kaufbeuren. Eso es lo que queremos hacer aquí en Alemania. Amén. ¿Sabes qué? Mira lo que decía Reinhard Bonnke. Decía, yo reservé 10,000 sillas, 10,000 asientos en un estadio para dar una campaña con una iglesia de tan solo 40 miembros. Pero nosotros dimos ese paso. ¿Y sabes qué sucedió? Dios respondió y no solamente trajo a 10,000 almas, sino que Dios lo hizo y trajo a 450 millones de personas. Cuando Él se atrevió, hubo una profecía que se dio. Hay muchas profecías que se han dado sobre Alemania. Un avivamiento viene, un avivamiento, pero ¿quién lo ha creído? Si nosotros lo creemos, nosotros lo vamos a provocar. Nosotros Amén. lo vamos a hacer. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra, Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mis hermanos, si quieren, yo les paso con mucho gusto toda la presentación. ¿Sí? Se las paso. Solamente quiero que ustedes ahorita reciban. Y quiero que ustedes vean lo que está hablando aquí Isaías 53. Ya vamos a terminar. Dice, verá el fruto de la aflicción, dice, de su alma y quedará satisfecho. Está hablando de Jesús. Cuando Dios dice que en ese mismo pasaje dice que Dios tuvo a bien quebrantar a su Hijo, llevarlo al sufrimiento más sublime para que Dios mismo quedara satisfecho con lo que iba a traer de resultado el quebrantamiento de sí mismo, Amén. el quebrantamiento de su Hijo Jesucristo. Ahora, la pregunta es, fíjate muy bien, que este evangelista dijo, ahí donde apenas habrá un convertido, habrá miles, habrá miles. Yo no sé si hoy te puedes tú imaginar que aquí en este lugar va a haber miles de convertidos. Amén. Yo esto no solamente me confrontaba para escribir y pasar este mensaje, sino realmente me llenó de una nueva poder en el Señor de decir, yo lo quiero hacer. No sé quién se va a unir, pero yo lo voy a hacer. Amén. Yo lo voy a hacer en este lugar, porque si donde ha habido un convertido va a haber miles. Y donde así lo dijo, fíjense, David Livingstone dijo sobre África y él fue el que profetizó, pero Reinhard Bonnke fue el que creyó y por eso lo llevó a cabo. Así es que la pregunta es, ¿estaría Dios satisfecho, como dice su palabra, con tan poco? Porque los siervos de Dios han de concebir este plan tan enano. ¿Por qué? Si es algo que va a producir algo que tiene que ser un mover gigantesco. ¿Por qué lo hemos concebido así? Y hoy quiero que ese metaneo sea en nuestras mentes. Porque realmente Habacuc dice, 2:14, la tierra va a ser llena de mi gloria. Dice que así como el mar, así como los cielos cubren la mar, así dice, Dios no quiere llegar solamente a un país, a una ciudad, a una familia. Toda la tierra será llena de su gloria. Isaías 6:3. Así es que vamos a hacer algo. Vamos a hacer una clausura digna antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos, pueblo, una clausura digna antes de que Jesucristo venga. ¿Para qué? Para que honrar todos los años de aquellos que han profetizado y han dado su vida como mártires por esta tierra. Ya pasaron muchos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a honrar el nombre de Cristo y vamos a verdaderamente dar un buen cierre en lo que viene nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque lo que Dios quiere y lo que Él está haciendo, está buscando obreros. Está buscando obreros, te está buscando a ti. Que hoy se derribe en el nombre de Jesús la mentira de que solamente los evangelistas son los que tienen que salir. ¿Sabes qué? Hoy te está diciendo el Señor, mi preocupación mayor, dice el Padre, es la salvación de las almas. Ese es mi objetivo. Y al descender Jesús, Él estableció esa labor. Desde que Jesús vino, estableció esa labor para su iglesia, para ti, para mí. Así es que vamos a lograr este objetivo supremo, este objetivo. Para que esto realmente venga, yo quiero que hoy tú dejes de pensar en tu fe y puedas ver en que Dios no solamente se comprometió con nosotros con una fe, sino se comprometió y nosotros contrajimos también, como dice el esposo con la esposa, contraen matrimonio y tienen un compromiso de vida. Nosotros también tenemos un compromiso de vida con el Padre. Así es que la fe no se centra solo en lo posible. Esa no es fe. Esa no es fe. Hay que hacer lo imposible. Es decir, cuando tú crees, las cosas imposibles se están efectuando. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Entonces, lo más poderoso del universo, nosotros vamos a poder ver que es el brazo de Dios. ¿Quién podrá parar el brazo de Dios? ¿Quién? Aleluya. ¿Quién puede parar el poderoso brazo de Dios? Dice que Él se ríe de las naciones y de sus planes. Pero Dios en nosotros, eso es lo que Él va a hacer. La pregunta es, ¿te estará llamando a ti hoy? ¿Te está llamando a ti? Quiero que hoy terminemos en esto para pasar a algo muy pequeñito, práctico. Quiero que dejes de ver la iglesia como un crucero y que lo empieces a ver como un bote salvavidas, donde todos tenemos que estar en la cubierta. El cocinero, donde ahí el que va, el capitán, todos están llamados a estar en la cubierta. A veces nosotros vamos en este camino de la iglesia y tú dices, te tomas muy en serio tu papel de decir, a mí me contrataron como cocinero. Hey, todos estamos contratados para salvar almas. Así es que todos nos está llamando hoy el Señor para ir a cubierta, para dejar el timón, para dejar donde tú estás ahí, para que tú te pongas en tu posición, para que tú con tus salvavidas estés, porque está lleno el mar de almas que están gritando auxilio, que están gritando ayúdame, que están gritando, y tú vas ahí y tú estás cocinando y dices, no tengo tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero que tú empieces hoy a ver esto. Si la iglesia no tiene como objetivo rescatar las almas, la iglesia está perdida en sí misma. La iglesia ha perdido el rumbo. Por eso hoy el Señor le doy gracias, honra y gloria que nos está mandando a hacer esto. La iglesia de hoy se sigue preguntando, ¿y cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios ha sido siempre el mismo y seguirá siempre el mismo por los siglos de los siglos. La pregunta es si nosotros vamos a agarrar lo que ya se nos demandó, porque nos va a pedir a cuentas y nos va a decir si nosotros fuimos fieles, no solamente en recibir el Evangelio, sino en portarlo y en darlo a los demás. Así es que con esto terminamos y empezamos.